El mundo está lleno de crímenes que dejaron más preguntas que respuestas, historias reales, inquietantes, y en muchos casos, nunca resueltas. Hoy te voy a contar 3 de los casos criminales más famosos de la historia. 3 misterios que siguen vivos hasta el día de hoy. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, un asesino sembró terror en California. Se hacía llamar The Zodiac Killer, el asesino del zodíaco, y enviaba cartas burlonas y criptogramas a la prensa, como la que estás viendo en pantalla, desafiando a la policía a atraparlo. Sus ataques eran rápidos, brutales y aparentemente aleatorios. Parejas en autos, jóvenes, incluso un taxista en plena ciudad. El zodíaco dijo haber matado a 37 personas, aunque oficialmente solo se confirmaron 5 víctimas. Lo más inquietante fueron sus mensajes. Códigos cifrados, símbolos astrológicos y amenazas contra la población. En uno de los tramos del criptograma Z340, el asesino del zodíaco incluso se burla de las autoridades, diciendo que no teme a la cámara de gas, y que seguirá cometiendo sus crímenes sin ser atrapado. Algunos de esos criptogramas se resolvieron recién hace pocos años, y otros todavía no. A pesar de miles de pistas, sospechosos y teorías, su identidad sigue siendo un misterio. El asesino del zodíaco continúa siendo uno de los criminales más enigmáticos de todos los tiempos. En este segundo caso te voy a contar sobre la desaparición de Madeleine McCann. Más que desaparición, yo diría que simplemente se esfumó. Quédate para saber qué pasó. El 3 de mayo de 2007, en un complejo turístico de Praia da Luz, Portugal, la pequeña Madeleine McCann de apenas 3 años desapareció de la habitación donde dormía con sus hermanos. Sus padres estaban cenando a pocos metros, dentro del mismo resort, revisando a los niños cada tanto. Pero en una de esas vueltas, Madeleine ya no estaba. La desaparición fue instantánea y desconcertante. No había señales de fuerza en puertas o ventanas, no había testigos claros, y las primeras versiones de lo ocurrido comenzaron a contradecirse rápidamente. En cuestión de horas, el caso explotó en los medios internacionales. Se convirtió en la desaparición infantil más famosa del mundo, y millones de personas seguían cada nuevo detalle. Con el tiempo, surgieron sospechosos por decenas, pistas que parecían prometedoras pero que no llevaban a ninguna parte, y teorías que iban desde un secuestro planificado hasta redes de trata, o incluso la posibilidad de un accidente ocultado. Pero ninguna explicación logró cerrar el caso. En 2020, un nuevo sospechoso alemán llamó la atención de las autoridades europeas, alimentando la esperanza de un avance real. Sin embargo, hasta hoy no se ha podido confirmar nada de manera definitiva. A día de hoy, el paradero de Madeleine McCann sigue siendo un misterio. Más de 15 años después, su caso continúa abierto, seguido en todo el mundo y considerado uno de los enigmas más famosos y frustrantes de la historia moderna. En este tercer y último caso te voy a contar la historia de D.B. Cooper, el hombre que secuestró un avión y saltó al vacío, para nunca más ser visto. Un misterio que todavía nadie pudo resolver. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper abordó un vuelo de Northwest Airlines entre Portland y Seattle. Vestía traje, era educado y parecía un pasajero común. Poco después del despegue, le entregó una nota a una azafata. Cuando ella se acercó, él le dijo en voz baja: «Tengo una bomba». Cooper mostró un maletín con cables y cilindros, y exigió $200,000 y 4 paracaídas. El avión aterrizó en Seattle. Recibió el dinero y dejó bajar a los pasajeros. Luego ordenó despegar nuevamente, con rumbo al sur, volando bajo y con el tren de aterrizaje extendido. A las 8:13 de la noche, mientras el avión sobrevolaba el suroeste del estado de Washington, se registró una sacudida en la parte trasera del fuselaje. El FBI cree que ese fue el momento en el que Cooper abrió la compuerta trasera y saltó al vacío con el dinero. Nunca se lo volvió a ver. La búsqueda fue enorme, pero no se encontró ni su cuerpo ni los paracaídas. La única pista apareció en 1980,
Cuando un niño encontró cerca del río Columbia un pequeño paquete de billetes deteriorados que coincidían con el dinero del rescate. El caso sigue abierto. Nadie sabe si Cooper sobrevivió al salto o si murió en el bosque. A más de 50 años. Su identidad continúa siendo uno de los mayores misterios criminales en la historia de Estados Unidos. Estos son 3 de los casos criminales más famosos del mundo. Historias llenas de misterio que siguen sin resolverse y que mantienen vivo el interés décadas después. Si querés más vídeos así, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.